Cuenta atrás en Nueva York para la Asamblea General número 78 de Naciones Unidas. Las sesiones de este año contarán con la asistencia en persona del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, los líderes de China, Rusia, Francia y Reino Unido no acudirán. Tenemos análisis. En Guatemala, tanto el presidente electo, Bernardo Arévalo, como la Organización de Estados Americanos denuncian las acciones de la Fiscalía del país contra el proceso electoral que ganó el líder del movimiento Semilla. En Estados Unidos, Ovidio Guzmán López, el hijo del narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, se declaró no culpable de los 5 cargos que le imputa la justicia estadounidense. El acusado permanecerá en prisión hasta el juicio. Bienvenidos a esta edición informativa dedicada a las noticias más destacadas del continente americano. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Empezamos en Nueva York, donde este martes inicia la Asamblea General número 78 de Naciones Unidas. Este año acudirá en persona al encuentro el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, no estarán presentes los líderes de China, Rusia, Francia ni Reino Unido. Previamente hablamos con Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, sobre qué significa que Joe Biden sea el único líder de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en acudir a la cita. Bueno, lo que nos dice un poco esto en relación con esta reunión de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas es que el multilateralismo está un poco en desventaja en relación con lo que se denomina el modelo relacional o el modelo multipolar, ¿no es cierto? Pero esto no es nuevo, yo diría que desde hace bastantes años el sistema multilateral de cooperación, de consumo entre los estados, está devaluado como consecuencia de una situación relativa con la tensión internacional que yo diría se comenzó a deteriorar más a partir de los hechos de Crimea en 2014 y sobre todo con la guerra desde el año pasado hasta hoy, ¿no es cierto? De manera que los principales actores de Naciones Unidas y del sistema internacional, más que establecer o ser parte de un esbozo de orden internacional, han llevado al mundo a una situación que yo diría es de desorden disruptivo internacional. Esto significa que no solamente no hay régimen internacional, es decir, reglas, pactos entre los poderes preeminentes, sino que hay tensión entre ellos. Y en el caso de Rusia y Occidente, prácticamente hay una confrontación latente o indirecta, de manera que está muy por el piso el sistema multilateral. Pero de todas maneras es importante la reunión de la Asamblea porque allí los estados, todos los estados, pueden exponer sus problemáticas y aparte queda un poco en evidencia el estado del mundo en todas las dimensiones de la seguridad. En otras noticias, en Guatemala, casi un mes después del balotaje, continúan las acciones de la Fiscalía contra el proceso electoral que ganó Bernardo Arévalo. Como respuesta, este lunes el presidente electo pidió a la Corte Suprema de Justicia destituir a la cúpula del Ministerio Público, a quienes acusa de orquestar un golpe contra la voluntad popular. Además, horas antes, la Organización de Estados Americanos solicitó a la misma Fiscalía de Guatemala el fin de la persecución contra el movimiento Semilla, recordemos, el partido del presidente electo. Nuestro corresponsal Andrés Suárez nos amplía. Fíjese que sentado frente a la Comisión Permanente de la OEA, el secretario general Luis Almagro finalmente hoy tomó partido. Dijo que la Fiscalía de este país centroamericano, que no tiene competencias electorales, no puede estar rompiendo ni la constitucionalidad ni la institucionalidad, no debe romper nada de Guatemala. Estas fueron sus conclusiones luego de haber estado en este país 2 veces distintas ya en lo corrido de septiembre, cuando se pudo reunir tanto con
la fiscal general Consuelo Porras como con el fiscal anticorrupción Rafael Corruchiche, reuniones en las que el propio Almagro dijo que recibió información impregnada de negatividad. Acto seguido a este discurso que propició Almagro ante la OEA, 15 estados miembros del continente condenaron el actuar del Ministerio Público en contra del partido Movimiento Semilla. Uno de ellos fue Estados Unidos a través de su embajador en la organización, Francisco Mora, quien dijo que la Fiscalía, el Ministerio Público debe cesar esos esfuerzos de intimidación contra el partido Semilla, un partido que lleva 6 años constituido, que no había sido investigado, pero que solo ahora que Bernardo Arévalo se coló como en la segunda vuelta y fue elegido como presidente electo, está siendo penalmente investigado. Y la tensión se mantiene entre República Dominicana y Haití luego de que el presidente Luis Abinader decidiera cerrar todas las fronteras con Haití desde el pasado 15 de septiembre en represalia por un proyecto haitiano que busca desviar agua de un río compartido por los dos países. Y a pesar de las críticas, el gobierno dominicano se mantiene firme en su decisión. Informa Andrés Triviño. Haití y República Dominicana se mantienen incomunicados. El gobierno dominicano reiteró que mantendrá cerradas todas sus fronteras con Haití hasta que se deshaga un proyecto de civiles que busca desviar un importante río compartido por los dos países. No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. Un grupo de agricultores haitianos decidió desviar las aguas del río Dajabón, también conocido como Masacre, para regar sus cultivos, argumentando que no tienen los alimentos suficientes en su territorio. Además de ser el país más pobre de América, Haití sufre una grave crisis política sin un gobierno reconocido popularmente desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, generando una oleada de violencia y la falta de control estatal en el país. Por su parte, República Dominicana culpa a su vecino de no respetar un acuerdo de 1929, en el que los dos países se comprometen a permitir el flujo natural de los ríos.